Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de fisiología del olfato que está integrado por Quetzali, Cristian, Carolina y su servidor. Y hoy vamos a hablar acerca sobre la fisiología de la olfacción, donde como objetivo tenemos nosotros describir las características básicas del epitelio olfatorio y del bulbo olfatorio, la explicación de la traducción de señales en los receptores odorantes y cómo es que esto desencadena un mecanismo de acción. Y a su vez vamos a esbozar la vía mediante la cual los impulsos generados en el epitelio olfatorio llegan a la corteza olfatoria y por qué cuando estamos en ciertos lugares por un periodo de tiempo tendemos nosotros a discriminar ese olor, o sea que ya no lo percibimos. Pero para eso vamos a dar una breve introducción. El sentido del olfato y el gusto están asociados y esto se les clasifica como sentidos viscerales que tienen como una función gastrointestinal y desde el punto de vista fisiológico se relacionan entre sí gracias a la combinación entre el sabor y el olor. Y tanto el olfato como el gusto son, recibidos mediante los receptores tanto como olfatorios y gustativos, y estos son mediante los famosos quimiorreceptores. Pero antes que nada, ¿qué es el olfato? Bueno, el olfato es uno de los 5 sentidos que nosotros tenemos, del cual se encarga de percibir y distinguir los olores, propiamente dicho. Y además, es uno de los sentidos más sensibles, ya que necesita unas cuantas moléculas, pero que tienen que ser unas moléculas suficientes para desencadenar un estímulo. Y aparte esto puede desencadenarse ya si hay un estímulo tanto cercano o hay veces que hay un estímulo que está lejos, o sea que un olor que se proviene de un lugar muy lejos se recibe. En esto, con este esquema se puede entender más fácilmente, en el cual el sentido del olfato es percibido por medio de los quimiorreceptores y que si lo podemos, en otras palabras decirlo, son receptores que van a percibir sustancias químicas, en lo cual estas sustancias químicas están presentes en el aire y a su vez se van a disolver en el moco que está en la nariz para desencadenar el estímulo. Pero entonces, ¿qué es el olor? Bueno, el olor es una propiedad intrínseca en el cual es el resultado de la recepción de un estímulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el olor es el resultado de ciertos objetos, como un tipo de reacción química que secretan unos objetos que van a ser partículas aromáticas u odoríferas. O podemos decirlo que son compuestos químicos volátiles, o sea, que tienen la propiedad de transportarse por el aire. Entonces yo dije objetos olorosos, pero objetos olorosos, bueno, son aquellos objetos que liberan pequeñas partículas a la atmósfera, los cuales nosotros cuando nosotros respiramos las percibimos, pero como se muestra aquí, tiene que haber un cierto número suficiente de partículas para que se pueda conseguir ese estímulo. Entonces, un objeto oloroso va a soltar cierto número de partículas debido a la sustancia química que reacciona y pues los va a soltar. Por lo tanto, un objeto oloroso tiene que tener la propiedad volátil y en su vez se puede distinguir en tanto líquido, sólido y gas. En el líquido podemos tener el ejemplo del fabuloso con el cual nosotros trapeamos. Es un líquido que ya tiene un aroma que nosotros ya lo caracterizamos. El sólido podemos relacionarlo con un dulce como por ejemplo el pulparindo, que al simple hecho de tocarlo nos llega el olor a tamarindo o el famoso olor de un gas. Y a su vez, pues estas van a desprender partículas aromáticas que nosotros las vamos a percibir. Ahora damos una breve reseña sobre la anatomía de la nariz, que obviamente entramos, vamos a encontrar tanto los mietos como los cornetes, pero donde más tenemos que darle mucho énfasis es aquí, ubicado en la lámina cribosa del etmoides, por el cornete superior. Porque aquí se va a encontrar la estructura del olfato, que se va a hacer los nervios olfatorios, el bulbo olfatorio, obviamente la cavidad nasal y la membrana olfatoria, donde vamos a hacerle mucho énfasis aquí mismo. ¿Por qué? Porque la membrana mucosa, también podemos llamarla membrana
mucosa olfatoria, o en otros lados se le conoce como pituitaria. Entonces, esta se divide en dos, tanto roja como amarilla. Es decir, que aquí se divide en roja, esto puede ser en las vías aéreas, y amarilla, simplemente donde se va a llevar a cabo el estímulo. Entonces, la vía roja, en pocas palabras, es la que se va a encargar de humedecer y filtrar el aire para que se vaya al sistema respiratorio, mientras que la olfatoria es la que se va a encargar de llevar a cabo la percepción de la olfacción para llevar a cabo los estímulos. En esto se caracteriza por unas células que son muy importantes, que son la célula olfatoria, que son más que nada neuronas bipolares aferentes primarias, las células sustentaculares o de soporte, las células basales y la glándula de Bowman. Entonces, hablamos primero sobre la célula olfatoria receptoria, que tiene la capacidad, junto con el sistema nervioso simpático, de poder regenerarse. O sea, se supone que no se regeneran algunas células nerviosas, pero sí, debido a que esta la ayuda otra célula, ya que estas permiten en el sitio, en esa misma célula, la unión, la detección y la transducción de las sustancias oloras, y que en promedio tienen vida media de un mes. En otra tenemos las células sustentaculares o de soporte, que bien, como su nombre lo indica, son sostén de soporte mecánico y también metabólico para las células olfatorias, o sea que se van a estar complementando unas con otras. Tienen tamaño cilíndrico y, ojo, estas producen la proteína fijadora de sustancias odoríferos, o en sus siglas en inglés, la OPB. Lo que podemos decir también es la célula basal. ¿Por qué? Porque son células madre, y estas células madre van a tener la función de poder diferenciarse en sustentaculares y olfatorios. Y como les había dicho que las células olfatorias se regeneraban, es gracias a la célula basal, que cuando se acaba su vida media, esta célula basal va a detectar que ya se acabó su vida y esta se va a empezar a activar para diferenciarse en una célula olfatoria, y también, como también sí mismo, en la sustentacular, que es algo muy increíble. Y por otro, y no menos importante, la glándula de Bowman, que es una glándula que va a dar una secreción serosa y rica en lipofusina. ¿Y por qué tenemos que destacar? Porque esta lipofusina es lo que le va a dar la caracterización de membrana amarilla. ¿Por qué? Porque esto le va a dar la pigmentación, lo cual se le dé esa caracterización del color. Además, que produce moco, que es muy rico en inmunoglobulina A y en citocromo P450, que va a ayudar a que atrapar las sustancias odoríferas, y tienen la característica que son como túbulos alveolares. Entonces, como se mencionó, los objetos olorosos desprenden sustancias compuestas por moléculas que van a estar caracterizadas en el aire, y una vez que estén en el aire, entran a la nariz, van a ser atrapadas aquí en las vías nasales por medio del moco, y va a entrar una proteína para que posteriormente empiece el mecanismo de acción. Continuando con lo que dijo mi compañero, vamos a hablar de la estimulación de olfatorias. Esta se va a dar en los cilios y ya va a empezar ya que llega el odorante junto a la proteína OPB. Atraviesa el moco y llega a los cilios, los cuales tienen receptores activados G. Primer paso. Paso número 2 es que cuando llega el odorante al receptor, acoplado a la proteína G desprende su subunidad alfa, la cual irá a interactuar con la adenilato ciclasa. Ese sería el paso número 2. Paso número 3 es que la adenilato ciclasa va a generar AMP cíclico, transformando el ATP a AMP cíclico. El paso número 4 sería que el AMP cíclico generado por la adenilato ciclasa va a abrir los canales de sodio, lo que va a elevar el potencial eléctrico. El paso número 5 sería que al elevarse el potencial eléctrico se abrirían más canales de sodio, y esto iría despolarizando la membrana de la neurona, el cual generará un potencial de acción y lo enviará por el nervio olfatorio. Aquí también podemos ver un pequeño diagrama en el cual se explica de una manera mucho más sencilla. Con el primer paso, que es la activación del receptor,
Después, el receptor libera la subunidad alfa de la proteína G y activa la adenilato ciclasa. Después, la adenilato ciclasa transforma ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico abre canales de sodio y el sodio va a hacer que se genere un impulso eléctrico que va a ser transmitido por el nervio olfatorio. Y en respecto a los potenciales de membrana y el potencial de acción, podemos ver que la membrana en reposo va a tener un potencial de menos 55 milivolts y ya cuando se citó y se generó todo el mecanismo que le acabo de explicar, se va a elevar el potencial o va a cambiar hasta menos 30 milivolts. Esto va a generar, puede generar unos 20 o 30 potenciales de acción por segundo. Una característica del olfato es que su naturaleza es afectiva. ¿Qué quiere esto? Que va a ser distinguir entre olores agradables y desagradables y guardarlo en la memoria. Un ejemplo de esto sería que cuando es algo desagradable, te va a generar náuseas cuando lo vuelvas a oler. Y cuando huelas algo agradable como un perfume, va a recordarte alguna emoción o algún recuerdo bueno que tengas respecto a ese olor. También algo bueno o favorable de esta característica es que nos ha ayudado en la selección de alimentos a lo largo de la historia. Una vez que se produjo la estimulación de las células, van a ser transmitidas esas señales al bulbo olfatorio, que el bulbo viene siendo una estructura encefálica que tiene forma bulbosa, de ahí deriva su nombre. Se ubica a nivel del surco olfatorio del lóbulo frontal, que el bulbo viene siendo esta parte, y este es el lóbulo frontal. En el bulbo se produce la primera sinapsis de la vía olfatoria entre las prolongaciones de las células olfatorias y las células mitrales. Las fibras nerviosas que bajan desde el bulbo se les llama par canal número 1 o nervio olfatorio, que vienen siendo estas prolongaciones. Este es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensitivo. Surge de las células nerviosas receptoras olfatorias situadas en la membrana mucosa, localizada en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel de la concha o cornete superior. Como ya lo mencioné, el nervio olfatorio es un nervio sensitivo. Esto significa que conduce impulsos desde el medio exterior hacia los centros nerviosos. Por aquí, por la fosa nasal, entran los olores y luego pasan a la pituitaria roja, que viene siendo esta. La pituitaria roja no tiene función olfatoria. Su principal función es la de calentar, humedecer y filtrar el aire antes de que sea impulsado al resto de las vías aéreas superiores y hacia las vías respiratorias, que viene siendo para acá. Los cilios o pelos olfatorios se extienden desde las neuronas receptoras, y las neuronas vienen siendo estas, y los cilios son estas. Los cilios son los encargados de estimular a las neuronas o células receptoras. Aquí. Las neuronas receptoras olfatorias son las encargadas de detectar los olores y ellas se encuentran dispersas entre las células de soporte. Aquí vemos una imagen mejor. Estas son las células de soporte y las células receptoras se encuentran aquí dispersas entre ellas. La glándula de Bowman, que en esta imagen la podemos ver mejor, que viene siendo esta, atraviesa el epitelio nasal o pituitaria amarilla y el hueso etmoides. La función de esta glándula es generar el acostumbramiento a los olores y segregar como un tipo moco, que la función de él es mantener húmedo y limpio el epitelio olfatorio. Se necesita que las sustancias que vamos a percibir estén disueltas, porque secas no van a poder ser captadas. Existe una proteína que se llama proteína fijadora de olores, ya la mencionó más hacia atrás mi compañero. Esta, junto con el moco que es producido por la pituitaria amarilla, se encargarán de agarrarlos y hacer que pasen a los cilios. Las fibras nerviosas olfatorias entrantes establecerán sinapsis con las células dendritas. Estas son las células receptoras o neuronas receptoras establecerán sinapsis con las células mitrales y juntas
formarán lo que son áreas redondeadas conocidas como glomérulos sinápticos. Las células más pequeñas, que son las células granulosas y también las células de penacho, también establecerán sinapsis con las células mitrales. El tracto olfatorio es una banda estrecha de sustancia blanca que tiene un trayecto desde el extremo posterior del bulbo por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal, que viene siendo, este es el lóbulo frontal y este viene siendo el tracto olfatorio. Cuando el tracto olfatorio alcanza la sustancia perforante anterior, se divide en estrías olfatorias mediales y laterales, que vienen siendo, esta viene siendo la medial y esta viene siendo la lateral. Las estrías laterales transportan axones a la corteza cerebral, a la área preamigdalina y prepiriforme. Aquí no se puede ver bien, pero aquí las podemos ver. La prepiriforme son estas amarillas y la preamigdalina viene siendo esta naranja. Las estrías olfatorias media transportan las fibras que cruzan el plano medio de la comisura anterior para llegar al lado opuesto del bulbo olfatorio, que viene, aquí están las mediales, aquí viene siendo el lado opuesto del bulbo olfatorio. La área preamigdalina y prepiriforme de la corteza también suelen ser conocida como corteza olfatoria primaria, que viene siendo esta área. Está localizada en la punta del lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo temporal y aquí viene siendo el área de la corteza olfatoria primaria. Su función es la discriminación de los olores y, como ya lo mencioné, su aferencia son las estrías olfatorias laterales. El área etorrinal de la circunvalación del hipocampo recibe numerosas conexiones de la corteza olfatoria primaria. A esta área se le denomina corteza olfatoria secundaria, que viene siendo esta. Está localizada en el lóbulo temporal y al extremo anterior del hipocampo, que aquí está el hipocampo y aquí está el área etorrinal. Su función es el reconocimiento de los olores y también en veces es usada para adquirir y recuperar recuerdos. La información llegará al sistema límbico y al hipocampo, que el sistema límbico es una estructura formada por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinantes estímulos. Este viene siendo el sistema límbico. Estas regiones, el sistema límbico y el hipotálamo, son los encargados de responder a las emociones, sensaciones, instintos e impulsos. Tales regiones almacenan los conocimientos de memoria y la regulación de las hormonas. Por ese motivo, los olores pueden modificar directamente nuestro comportamiento. Relacionado con lo que dijo mi compañero, los receptores tienen la capacidad de detectar al odorante y por medio de mecanismos químicos viajar por nuestra mucosa. Los receptores también tienen la capacidad de adaptarse. Esto es la pérdida de la eficacia de una respuesta que es mediada por el mismo receptor después de su estimulación sostenida. Estos se adaptan alrededor del 50% más o menos durante el primer segundo después de su estimulación. A partir de esto, el proceso ya sigue con gran lentitud. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, pues la mayor parte del proceso sucede dentro del sistema nervioso central, como también es el caso de las adaptaciones gustativas. Esto ocurre por medio de un mecanismo neuronal, el cual voy a explicar. Existe una gran cantidad de fibras nerviosas centrífugas que envuelven el tracto olfatorio desde las regiones olfatorias del encéfalo y acaban en células inhibidoras especiales del bulbo olfatorio, los llamados granos, los cuales son provistos de varias expansiones dendríticas periféricas y de una sola central. Después de que surge el estímulo oloroso, el sistema nervioso central con rapidez va a emitir una potente inhibición por retroalimentación y así suprime la transmisión de las señales olfatorias a través de lo que es el bulbo olfatorio.
¿Cómo ocurriría el proceso de detección de un olor? Bueno, pues aquí ya nos adentramos más a lo que es la discriminación de los olores. Bueno, el sistema olfatorio humano es bastante extraordinario. La nariz contiene más de 5 millones de receptores que se pueden diferenciar miles de olores diferentes, incluso diferenciándose por un solo componente molecular. Detectará odorantes inhalados a través de la nariz, donde estos entran en contacto con lo que es el epitelio olfatorio, el cual contiene varios receptores olfativos. El órgano que se encargará de la recepción de la olfacción será principalmente el epitelio olfatorio. Como bien sabemos, este reside en el techo de la cavidad nasal. El epitelio está cubierto por un moco acuoso a través del cual se difundirán los olores para alcanzar los receptores olfatorios que se encuentran localizados en los cilios de las neuronas receptoras olfatorias. Otra vía por la que los compuestos volátiles en los alimentos pueden alcanzar el epitelio es la retronasal, desde la cavidad nasal, donde tendrán participación las neuronas bipolares y también los receptores primarios. Estas estarán dispersas de manera que ejerzan unión entre sí y en sus extremos sensoriales, respectivamente, como también en sus células basales. Lo hacen de manera de que se unen a ligandos específicos, como la mayoría de los receptores. Estos son receptores olfatorios que tienen una afinidad por la unión de una vasta cantidad de moléculas odorantes, lo que va a permitir al sistema olfatorio discriminar entre una amplia variedad de moléculas odoríferas diferentes. La detección de un olor ocurrirá cuando éste llega al interior del moco que cubre los receptores y se transporta hacia estas proteínas de unión odorantes que llegarán al moco. Esto lo harán por medio de dendritas olfatorias, y la acción de husmear o la aspiración del aire tendrá un gran grado de importancia al dirigir olores. Los olores se unen a los receptores olfatorios encontrados en el epitelio olfatorio, que estos son del tipo GPCR, como ya se había explicado al principio. La unión del odorante causará la producción de AMP cíclico. El AMP cíclico, por su parte, se unirá a canales iónicos regulados por nucleótidos cíclicos y, a su vez, abrirá la membrana ciliar, lo que permitirá que los iones de calcio y sodio ingresen a la célula. Este flujo de iones al interior despolarizará a la célula, creando así un potencial generador, que también respectivamente se había explicado, que asimismo causará los potenciales de acción en la fibra aferente. La frecuencia de los potenciales de acción, como fue explicado en las acciones de las neuronas receptoras olfatorias, viajan hacia los nervios olfatorios, que son los aferentes, esto siendo a través de pequeños agujeros de la placa cribiforme ósea por arriba de la nariz, para terminar en los bulbos olfatorios localizados en la base del cerebro anterior. Este tránsito de los axones olfatorios muy delgados a través de la placa cribiforme del etmoides hace a esta región particularmente sensible a lesiones traumáticas que pueden llegar a afectar los axones de las neuronas receptoras olfatorias y posteriormente causar la pérdida del olfato. Los bulbos olfatorios, si bien estos sirven como una estación de relevo que transmite la información a la nariz, consta de una arquitectura neural compleja en capas múltiples. Estas, conforme ingresan al bulbo olfatorio, las terminales axónicas de lo que es el nervio olfatorio se acumulan en una unión neuronal similar a una pelota, que es conocida como glomérulo olfatorio. Aquí mismo es donde se da el procesamiento complejo de la información de los olores, donde cada uno de ellos recibe impulsos de ingreso, principalmente de las neuronas receptoras olfatorias, que expresan receptores olfatorios similares.
Así, los glomérulos ayudan a clasificar lo que es el sentido del olfato. Estos glomérulos serán permeados por dendritas desde neuronas denominadas células mitrales y en penacho, que a su vez se interrelacionan con la información de la corteza olfatoria que está localizado en la base del lóbulo frontal. Esta participación de la corteza olfatoria es procesar adicionalmente la información olfatoria para poder determinar la calidad o la familiaridad que se tiene con el olor, llevando un aprendizaje y así el recuerdo de los olores. Ahora, respecto a las indagaciones primarias, muchas de estas sensaciones olfatorias se encuentran a cargo de unas cuantas sensaciones primarias bastante independientes. Esto de forma parecida a lo que sucede con la visión y el gusto, en donde sabemos que derivan unas pocas sensaciones primarias determinadas. A raíz de estudios psicológicos hay un intento de clasificarlos y se exponen esas sensaciones que son el olor alcanforado, amizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútreo. Si bien deducimos, esta lista no representa las auténticas sensaciones primarias del olfato. Se concluye que existe la existencia mínima de 100 sensaciones olfatorias primarias. Algunos estudios sugieren que pueden existir hasta 1000 tipos diferentes de receptores de olores. Un nuevo dato que apoya la existencia de numerosas sensaciones primarias en el olfato se obtiene al haberse descubierto que personas con una ceguera olfatoria van a representar la ausencia de células olfatorias de la proteína receptora para este compuesto en concreto. Respecto a los umbrales del olfato, se sabe que una de las principales características del olfato es la olfacción de minúsculas cantidades de agentes estimulantes presentes en el aire, que es capaz de suscitar pues lo llamado sensación olfatoria. El umbral estimulante, por su parte, hace este trabajo de manera que los umbrales olfatorios varían ampliamente de una sustancia a otra. Existen valores de 10 a 50 por encima del umbral y hagan evocar la máxima intensidad del olfato. Este intervalo de discriminación de la intensidad choca con lo que sucede en la mayor parte de los demás sistemas. Esta diferencia podría explicarse por el hecho de que el olfato, por su parte, está relacionado con la detección o la presencia o bien la ausencia de los olores que con la discriminación cuantitativa de sus intensidades. Finalmente, como equipo, hemos concluido que la fisiología de la olfacción, pues sí, nos permite a nosotros percibir los olores y a su vez esto va a desencadenar una respuesta. Esto es algo que también podríamos detallar, que la fisiología de la olfacción es una de las fisiologías que no se ha estudiado con tanta profundidad, pero que sin embargo hay que darle cierta importancia. ¿Por qué? Porque en todo lo que nosotros estudiamos, todo está conectado. ¿En qué caso podríamos intervenir el sistema olfatorio? Podríamos relacionarlo con el sistema límbico. Como nos explicaron, al momento de que nosotros percibimos un aroma agradable, tendemos a generar ciertas emociones, ya que esto es algo subjetivo. Eso sí, a la olfacción nosotros lo denominamos subjetivo porque cada persona tiene su diferente manera de ver las cosas. Entonces, a uno les puede parecer agradable el olor y a otros no. Y en cuanto al sistema límbico, nos puede llegar a nosotros a dar cierto tipo de emoción, como se mencionó, y a generar recuerdos. Entonces, nada está al azar, todas las fisiologías que vemos están conectadas y estas fisiologías principalmente a nosotros nos va a conllevar un razonamiento y un entendimiento de todo lo que nos rodea. Bueno, y así nos despedimos la fisiología de la olfacción y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.